Hola, bienvenidos nuevamente al Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. Hoy contamos como invitado especial con el maestro Octavio Espíndola Sago. Octavio es profesor de la Universidad Iberoamericana Puebla, licenciado en Historia por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, diplomado en Historia y Antropología de las Religiones por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es investigador adscrito a la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, CONACYT, socio de la Asociación Mexicana de Historia Oral, AC, académico de la Red de Historiadores de la Iglesia Católica de México y miembro de la Red Internacional de Teoría de la Historia. Fue ganador también del 9º concurso de ensayo político Alonso Lujambio en el ITAM hace apenas un par de años. Hoy la exposición que nos presenta el maestro Octavio Espíndola Sago tiene como tema Comunicación y autopoiesis en los sistemas sociales, análisis histórico del proceso de fascistización de Chipilo, México, desde el constructivismo operativo. Esperamos que al concluir tengamos, como siempre, preguntas y comentarios de parte de los interesados en el seminario. Muy agradecido que te encuentres con nosotros. Te cedo la palabra, estimado Octavio. Muchas gracias, Carlos. Buen día, buena tarde y buena noche a quienes nos vean ahorita en vivo o lo hagan de forma diferida. Muchas gracias al Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad por el espacio. Espero que esta charla pueda hacer honor a quienes me han antecedido en el uso de la voz. El ejercicio que propongo hoy es poner en juego algunos elementos del corpus lumaniano a forma de programa sociológico para analizar desde una perspectiva histórica un caso de estudio que es la fascistización de la colonia de Chipilo, fundada en el sur de la ciudad de Puebla, en México. Lejos de tener ya un andamiaje perfectamente solidificado y conclusiones inapelables, este es más bien un ejercicio de investigación en curso que ha tenido una primera instancia ya de publicación en un libro que editó la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla el año pasado. Para no distraerme y no abusar con el tiempo y la paciencia de ustedes, iré en la medida de lo posible ateniéndome a algunas líneas que he preparado. La teoría general de los sistemas sociales es una metateoría de la evolución y el cambio social en el campo de la diferenciación funcional de las estructuras de expectativas y de la reducción de la incertidumbre ante tasas de complejidad orientada al rendimiento. El enfoque no es más el individuo y su acción, sino que fija el núcleo de observación más bien en la operación basal de la sociedad para Luhmann, la comunicación. Esta, aparejada con la semántica y los programas que permiten seleccionar, tematizar y enlazar, modalizar posibilidades distintas. La acción en este marco no se anula, es una atribución comunicativa donde alter y ego son referentes relacionales del proceso comunicativo y la unidad de la sociedad es un sistema abarcador que ordena y determina las relaciones entre los sistemas parciales que servirán a su vez de estructura al sistema general. De ahí que cada sistema, afirme Luhmann, esté funcionalmente acoplado y suponga un tipo especificado de comunicación que se cierra sobre sí en términos de sus estructuras operativas y de su espectro de sentido, distinguiéndose de otros problemas en función de otros sistemas en función al problema específico que habrá que resolver y el cual da origen a toda la red de comunicaciones. Se sigue que la diferenciación entre el sistema y lo que le es externo, el entorno qua entorno u otros sistemas qua entorno, habilita el registro de la interacción y la irritación. Estos dos son elementos clave de la integración societal. La formalización organizacional es, pues, la piedra angular como se logra
la constitución de la unidad societal más allá del evento interaccional esporádico, de la indiferencia sistémica o de la alta improbabilidad de la comunicación en sí misma. La teoría general de sistemas toma nota de los desarrollos de la biología instanciados en los estudios sobre lo vivo, que corresponde a un estado de aguda improbabilidad por su alto nivel de organización comunidades negentrópicas, que requiere para mantener constante el límite entre lo vivo como tal y la materia inorgánica, formando de esta forma para tal empresa sistemas y garantizando su reproducción. De aquí proviene el concepto de autopoiesis, que da una de las partes de este título de la charla, mismo que Luhmann extrae de la obra de Maturana y Varela para aprender el rasgo de autonomía de los sistemas complejos, las llamadas máquinas no triviales. Los sistemas vivos son termodinámicamente abiertos, y esto es importante tenerlo en consideración, pero operacionalmente cerrados. Es decir, exhiben una clausura sistémica que no es intercambiable en términos conceptuales con una noción de aislamiento autárquico ni con cierto solipsismo, sino en tanto que forma específica de tratar la comunicación que se sigue del hecho trivial de que ningún sistema puede operar fuera de sus límites. El entorno en este aparataje argumental ofrece estímulos medibles de modo que pueda habilitarse una llamada computación de experiencias, para retomar el concepto planteado por Henry von Forster. Estímulos que están en consonancia con las estructuras internas del sistema, según el principio de codificación indiferenciada, de acuerdo con el cual no hay percepción directa del mundo externo, sino registro y procesamiento, aceptación o negación de informaciones. La producción de sentido no tiene por qué ser unidimensional ni global al estilo hegeliano, sino que la producción de sentido se realizará a nivel de los subsistemas, cuya acción se torna, pues, reflexiva. Habrá una pluralidad de sentidos que podrían integrarse, pero no por la vía de controles organizados, sino de alguna manera semántica. Una idea de circulación común en el campo sociológico es que Luhmann desprecia a las personas en su teoría. Me parece, sin embargo, que no es precisamente así, porque reconoce su infinitud interna, estoy retomando una frase de él en La Sociedad de la Sociedad, y le da su lugar a la complejidad individual al proponer observar la comunicación en las interacciones, al observar la desparadojización de paradojas, esto es, cómo y por qué un observador observa de una forma y no de otra, resituando a las personas como sistemas concienciales en un nivel relacional y no presuponiendo su integración normativa en la sociedad. Se sigue de esto que la sociedad, mediante el acoplamiento estructural, socializa a los individuos y recurre a un lenguaje codificado binariamente de forma simultánea. Lo que acaece, aquello denominado por Luhmann realidad real, permanece inasible. La realidad construida, la asociación de significados a lo anterior, es real en tanto que verdaderamente operativa al ser usada para la comunicación, por ejemplo, para societalizar un problema, elaborar un trauma cultural, convertir un evento en un acontecimiento. Cito a Luhmann: la realidad no es más que un indicador de las pruebas de consistencia exitosas del sistema. Es decir, para nuestro autor, el sistema procesa internamente su entorno, produciendo para este un determinado sentido, de acuerdo al subsistema específico que esté procesando las irritaciones del entorno. Así, la realidad se forma, nuevamente cito a Luhmann, cuando se han solucionado las inconsistencias que resultan de la participación de la memoria en las operaciones del sistema. Lo que yace en la distinción primaria estructura social semántica y en la distinción sistema-forma que habilita la construcción de la realidad y otorga estatuto de realidad de construcción, de realidad a la construcción, es el concepto de cultura. Debe haber, afirma Luhmann, un requerimiento que sirva de mediador entre interacción y lenguaje, una especie de provisión de posibles temas listos para una entrada súbita y rápidamente comprensible en procesos comunicacionales concretos. Llamamos a esta provisión de temas cultura.
En el cuarto volumen de la serie Estructura Social y Semántica, Luhmann se abocó a insertar la cultura dentro de su teoría general de sistemas sociales, misma que caracterizó para estos efectos como un concepto histórico que almacena temas y modalidades semánticas en cada momento histórico de la unidad de la estructura social. La cultura y las semánticas tienen, pues, una calidad temporal. Selecciona de forma dada comunicaciones pasadas que solo son pasadas no por su condición de haber sido, sino por haber sido introducidas diferenciadamente respecto al presente de la operación y las pone a disposición del sistema para el mañana, y es en este poner en disposición para un después que se crea en el sistema el futuro. La modalidad en que lo improbable se vuelve probable, estabilizando procesos de temporalización del tiempo, de territorialización del espacio y de creación de marcos de sentido para los significantes, se deriva de las operaciones comunicativas puestas en juego por una capacidad imprescindible de los sistemas sociales. La construcción de la realidad descansa entonces en armonizar la diversidad emergente de velocidades, distancias y significados que coexisten dentro de las sociedades complejas, disponiendo lo necesario para la clausura autopoyética de estas. La autopoiesis, escribe Luhmann, se sostiene en la medida en que cada comunicación se deja irritar, yendo siempre un poco más allá de lo que se tiene por aceptado. Es necesario aclarar que por sistema no se toma un tipo de objeto dado, sino una modalidad específica de distinción, cuya unidad es dada por el límite entre el sistema y el ambiente. Límite que no puede ser localizado por cuanto existe solo como un orden del cruzar que dispone de causas internas y externas con el fin de elaborar su producto, el sistema mismo. Cito a Luhmann. Cuando este dejar fuera no solo hace que desaparezca lo que ha sido descartado, sino que al mismo tiempo limita lo que todavía es posible, se puede conservar en la memoria fijamente y en el transcurso de las pruebas de consistencia del sistema, momentos de crisis, puede ser de nuevo vuelto a convocar. Solo cuando esto es alcanzable, el sistema puede ganar en capacidad de enlace y esta misma enlazabilidad emplearla como criterio de selección para poner en marcha otras operaciones. Y esto constituye justamente un criterio de certeza, algo así como un criterio que habla de la utilización de las posibilidades de abstracción. ¿Cómo es posible que un orden social, o lo que es lo mismo, la comunicación, ciego puede actuar de otra manera que no es la deseada por alguien? O para plantearlo con nuestro problema de investigación, ¿cómo puede existir la memoria social? Ciego puede recordar de una manera en tanto Alter prefiere hacerlo de otra o olvidar. A la manera que ocurre en la especulación bursátil, en principio uno solo puede pronosticar lo que hará el otro. Pero si la conducta es contingente, es igualmente cierto que se despeja la posibilidad de motivarla, de influirla. No es sino esto lo que crea el orden y lo que explica el surgimiento de un sistema social configurado sobre la base de su cierre operativo autorreferencial. El traslado de una situación en la que basta que los cuerpos se adapten en sus respectivos movimientos para desenvolverse a una situación por la que se atribuye contingencia a otros, debe instituirse coordinación para permanecer en el espacio ocupado, marcando así la constitución de los sistemas sociales. La contingencia ambiente-sistema retorna al sistema en forma de reentry como una distinción entre autorreferencia y heterorreferencia para la comunicación, para lo cual debe distinguirse entre la comunicación como operación social y aquello que ésta comunica. Los entrelazamientos recursivos de la comunicación que la comunicación operacionaliza en la forma de repetición de conductas coordinadas es a lo que Luhmann denominó autopoiesis, que si no tuviera lugar no podría haber acoplamientos estructurales que antes que especificar un proceso concreto, limitan el espacio de posibilidades de selección del sistema, es decir, reducen las tasas de complejidad, instaurando de esta forma una programación cultural que discrimina simbólica y diabólicamente irritaciones. Simbólica porque deja entrar algunas irritaciones, diabólica, dice Luhmann, en la economía y en la sociedad, porque las deja fuera a otras.
Cito a Luhmann: la memoria operativa del sistema se ocupa precisamente de acoplar el pasado con el futuro, aunque primero debe distinguir estos dos horizontes para poder acoplarlos. La evolución no conoce comienzos. La memoria encuentra tal vez orden y satisfacción en la construcción de comienzos. Aunque la memoria puede por lo menos proponer el futuro como ámbito de posibles oscilaciones entre la aceptación y la negación de comunicaciones, y con ello hacer que las operaciones del sistema dependan de las distinciones que en cada caso específico se utilizan para designar uno de los lados del acoplamiento, lo cierto es que el futuro permanece imprevisible para los sistemas por la naturaleza de la comunicación. No hay una teleología. Programación puesta en acto mediante organizaciones emergentes de interdependencias producidas por la diferenciación interna, por la reentry del sistema. La noción de orden emergente en este marco teórico se vuelve indispensable por implicar, nos dice Fernando Betancourt, un quiebre con las visiones teleológicas, es decir, aquellas que asumían en los estados finales la determinación del conjunto de factores presentes en los estados iniciales. Parafraseando a Reinhard Koselleck, un contemporáneo de Luhmann, imponemos al futuro pasado como el futuro presente del pasado. Parecería que el hoy es, pues, la realización última y deseada de un momento previo a este. En este orden, el orden emergente, la reducción y el mantenimiento simultáneos de la complejidad del sistema se operacionalizan a través de estructuras que hacen dable un funcionamiento y dinámica autónomos al entorno, pero estimulados por este. Después de todo, la historia del sistema vivida en común y que puede ser recordada en común, escribe Luhmann, es una condición de entendimiento esencial. Entendimiento que no está dado ahí, sino que es resultado de la coordinación característica de los sistemas. La comunicación está compuesta por información, acontecimiento emergente que selecciona estados del sistema que aún no han sido reiterados como sentido, por participación, es decir, por el comportamiento observado que se refiere a lo expresado en forma de sugerencia de selección, y por la comprensión social como tercer elemento, que no exige exactitud, sino comunicación misma. Estos elementos, los tres, son contingentes, lo que significa que suponen de una forma u otra la elección de alternativas. Todo esto se produce sin interferencias del entorno. Las operaciones del sistema son internas y en consecuencia los tres elementos se procesan dentro de la misma comunicación, cualidad por la cual es un evento unitario independiente del éxito de la comunicación. Es decir, el acto comunicativo no predispone el consenso ni circunscribe la aceptación. La negación de una comunicación igualmente es un éxito de la comunicación en sí mismo y por lo tanto permite que el sistema se mueva en el tiempo, es decir, se reproduzca. La comunicación, al retornar la contingencia al sistema, genera bifurcación. ¿Sí o no? La función de la comunicación no es el acuerdo unitario, sino el cierre operativo del sistema social y la generación de códigos binarios que reducen las posibilidades producidas por las organizaciones programáticas. Esta clausura autopoyética activa la unidad de diferencia del sistema en cuestión, reproduciendo su dinámica en el movimiento del tiempo, introduciendo cambios para el acoplamiento, jugándose con ello el riesgo de la inestabilidad que aumente la incertidumbre. La selección de irritaciones, la interacción con lo que le es externo, puede por una parte significar el aumento de la capacidad de morfogénesis, la adaptación y por lo tanto la puesta al orden del día del sistema, o puede significar la introducción de mayor inestabilidad, lo cual terminará en una incertidumbre que de acuerdo al esquema luhmanniano generará un paso de la autopoiesis a la alopoiesis. Un concepto que Luhmann genera de forma un tanto siguiendo la anomia durkheimiana. La estabilidad del sistema es dinámica
porque siempre estará a merced de la aceptación o del rechazo. Debe jugar en estos registros. Todo evento comunicativo abre y cierra al sistema, permitiendo que tenga historia, pero la una y el otro resultan insustanciales para la reproducción del sistema mismo. La economía no precisa de una asignación equitativa de recursos ni una distribución igualitaria de ingresos. Basta con que la comunicación, consumo, sea reproducida, aun cuando sea menos del 1% de la población económicamente activa la que consume. El correcto funcionamiento del sistema jurídico no descansa en la cantidad de procesados encontrados culpables justamente y cuántos declarados inocentes, sino en su validez como instancia reguladora del derecho. Solo la irrupción de un acontecimiento y la condensación de ciertas elecciones puede modificar la programación del sistema. Esta cita que voy a hacer de La Sociedad de la Sociedad es un tanto larga, pero me parece pertinente porque la aplicaré en la segunda parte de la charla respecto al caso empírico. Cito de forma extensa a Luhmann. Nosotros proponemos referir los distintos componentes de la evolución a los distintos componentes de la autopoiesis del sistema sociedad y precisamente del modo siguiente. 1. A través de la variación se modifican los elementos del sistema, es decir, las comunicaciones. La variación consiste en una reproducción desviante de elementos por elementos del sistema. En otras palabras, consiste en una comunicación inesperada, sorprendente. 2. La selección se refiere a las estructuras del sistema, es decir, a las expectativas que guían la comunicación. Con base en la comunicación desviante, la selección elige las referencias de sentido con valor de formar estructuras idóneas para el uso repetido, capaces de construir y condensar expectativas. La selección luego desecha, atribuyendo la desviación a las circunstancias o abandonándolas al olvido, o rechazándolas explícitamente, aquellas novedades que no parecen ser aptas para servir de estructuras o para dar rumbo a las comunicaciones posteriores. 3. La reestabilización se refiere al estado del sistema después de que una selección ha resultado positiva o negativa. Cierro cita, es decir, ha sido exitosa. La modernidad se caracteriza por el aumento de complejidad en todas las instancias de la realidad social, en la esfera de lo político, de lo económico, de la ciencia, de lo religioso. Y este mayor aumento de complejidad significa aumentar la improbabilidad de la coordinación y por consecuencia de la selección, huelga decir, de la reestabilización misma de los sistemas. Si mayor grado de autopoiesis es corolario operativo de más tasas de diferenciación funcional y de mejores rendimientos de selectividad interna en el flujo circular de comunicación, dado por válido esto que he dicho ahorita, entonces las sociedades modernas precisan intervenir para hacer más probable la aceptación o lo que sigue sin involucrar implicaciones normativas, generando artificialmente instrumentos de comunicación, medios simbólicos que estimulan el éxito de la comunicación y la reproducción del sistema. Piénsese en medios de comunicación simbólicamente generalizados como el poder, que recurriendo a la fuerza o a la autoridad, y aquí Luhmann está siguiendo la discusión weberiana clásica, descarta la probabilidad del rechazo. El amor, que lo que hace es obrar sobre el afecto y la pasión. El dinero, recurriendo a la confianza en el símbolo monetario, o la fe, que garantiza la aceptación de la comunicación religiosa del misterio divino a través de la creencia y los bienes espirituales. La función de estos es aumentar la probabilidad de comprensión, gestionar las expectativas y robustecer la aceptación. Por su naturaleza artificial, los medios simbólicamente generalizados posibilitan selectividades conectivas independientes de los estados previos de la comunicación. El proceso evolutivo alcanza un segundo estadio con la tecnificación del sentido sin contexto, teniendo, cito a Luhmann, como efecto, a grandes rasgos, que lo pasado se hace presente como acabado y cerrado
y que ya no esté directamente presente en forma de coexistencia de los muertos o de continuidad de la culpa. Termino cita. Debido al amor, uno siente afecto independientemente de lo que haya sucedido antes, de los traumas o cuestiones no resueltas de los ciclos emocionales previos, propios y de la pareja en cuestión. Por efecto del dinero, uno consume sin importar la procedencia del símbolo monetario. Si transferimos este planteamiento a los medios simbólicos que permiten el funcionamiento de la memoria social, los cronotopos, este es un planteamiento que he hecho en un artículo de la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, operan con el mismo procedimiento. Un monumento, un antimonumento, un desfile, una marcha, un ritual, cualquier forma espacializada de convocar un sentido específico y dado al tiempo, pueden convertirse en otra cosa que no eran cuando fueron instituidos, siempre que continúen sirviendo a su propósito, aumentar la probabilidad de aceptación en la comunicación, en este caso en la comunicación del sentido del tiempo. Sin embargo, y solo para su caso específico, es cierto que no logran clausurar el pasado, pues su condición de comprensibilidad pasa por señalar concretamente situaciones de asimetrización temporal. Un monumento invoca, por ejemplo, la ejemplaridad del héroe en el espacio público y retrotrae al presente el evento fundacional. El monumento denuncia un pasado que no pasa e interpela sistemas de acción e interacción. Para una mejor comprensión de los medios simbólicos generalizados, es un tema de primer orden abordar cómo opera la memoria en los sistemas sociales en los términos que ha sido elaborado hasta este punto de la charla. Las comunicaciones se condensan y son condensadas en estructuras, repeticiones de selecciones por las que un sistema es dotado de la suficiente estabilidad dinámica para endosar la consistencia sistémica, garantizado de esta forma la regulación y el cambio frente a la complejidad interna, las irritaciones del entorno y frente a la contingencia de la realidad misma. La memoria en los sistemas sociales es precisamente una operación estructurante de operaciones recurrentemente ejecutada que permite construir una red de distinción de distinciones a través del aprendizaje, a partir de la cual se está en condiciones de obtener informaciones por irritaciones o por percepciones y de procesar comunicaciones, es decir, diríamos con Luhmann, de participar y comprender. Se deja constancia, escribe en La Sociedad de la Sociedad, de lo que se había esperado deber ser, y entonces en las nuevas informaciones se debe verificar que no ha sucedido así, sino que ha acontecido en el orden del ser. En tal caso, el sistema debe activar nuevos medios o bien corregir sus memorias para poner en el estado más reciente lo que es posible esperar. Cierro la referencia a Luhmann. Quisiera cerrar la parte de este andamiaje teórico. En suma, es practicable extraer de la teoría general de sistemas sociales, tal como fue esbozada por el corpus luhmanniano, un conjunto de principios teóricos que, integrados a un programa de investigación sociológico, permitan procesar y analizar un sustrato empírico dado de un fragmento, una parcela de la realidad social. Debemos considerar, pues, que los sistemas son, con clausura autopoyética, consideran como condición de posibilidad la existencia del entorno, pero anotando que todo influjo externo es procesado mediante las estructuras comunicativas, es decir, el código y la semántica que son internas del sistema, refiriéndolo al registro de normalización de lo improbable. La reintroducción de la diferencia, la reentry del sistema entorno dentro del sistema mismo en la forma de distinción sí-no, da cuenta del surgimiento y estabilización de códigos especificados a través de medios simbólicamente generalizados, que transforman las probabilidades del no en probabilidades del sí, utilizando la comunicación para tal cometido. El sentido es una categoría fundamental en este andamiaje conceptual, tratándose de una solución emergente de tipo evolutivo
encaminada a proveer estructuras de significación que se imponen a la tendencia radical de la desintegración. Aquí estoy siguiendo a Torres Nafarrete. Es en el marco de este esquema de sentido que se verifican dos procesos. En un nivel, cada sistema que los temas construyeron, no hay para parecer de Luhmann una relevancia, pues no hay para parecer de Luhmann una relevancia objetiva de los temas, sino que el proceso empírico por el cual se logra movilizar la atención es relacional, y de este sentido, una comunicación se convertirá en tema, será tematizada en función a la modalización específica de un subsistema y permitirá ser incorporada a estructuras que garanticen el movimiento en el tiempo del sistema, su reproducción. En otro registro, el sentido instancia la coordinación, entendida esta para Millán como la posibilidad de que dos instancias, dígase personas, instituciones o estructuras, que se reconocen a sí mismas como distintas, puedan generar un conjunto de conexiones de sentido y de acción, identificable y delimitado, estabilizadas recíprocamente y que se disponga de medios para asegurar una relativa variación armónica. Es por efecto de la reproducción de las operaciones comunicativas y de la continua tematización de variaciones en el sistema que éste se mantiene funcionando evolutivamente sin un destino teleológico y participando de la sociedad como ambiente. Aquí les he puesto algunas citas que, sin haber sido mencionadas en mi lectura, contribuyen a ilustrar con otros fragmentos del corpus luhmanniano la interpretación que he estado haciendo. En este esquema pretendo ya empezar a aterrizar estas lecciones, estas selecciones heterodoxas creativas del corpus luhmanniano para el caso de estudio, entendiendo que lo social emerge con la diferencia, con la alteridad. Hay una permanente necesidad de heterorreferencia que solamente es procesada en términos autorreferenciales, sabiendo que los sistemas sociales son ante todo y fundamentalmente sistemas constitutivos de sentido para coordinar selecciones a través de las semánticas y de las programaciones de los sistemas, y que de esta forma se juega entre la variedad y la redundancia. Piénsese, por ejemplo, en el subsistema político, que ha sido de los más estudiados en la teoría de los sistemas sociales. Si concebimos al Estado en tanto que sistema y a la política en tanto que entorno, y traducimos al Estado como administración estatal, entonces lo que vamos a tener es que las instituciones de la administración pública garantizan la redundancia del sistema a través de la burocratización del funcionamiento ordinario de las comunicaciones. Y la política, en términos de lo que le es externo, permitirá introducir la variedad. Luhmann pensó en un momento en los partidos políticos, pero también tiene un texto sobre los movimientos sociales traducidos como sistemas de protesta como forma de introducir variedad a la administración pública. La sociología política contemporánea ha denominado a esto las interfaces socioestatales. Entendiendo a una comunidad como un sistema social autorreferencial y autopoyético, serán fundamentales dos capacidades que Luhmann describe para los sistemas: las capacidades morfoestáticas y las morfogenéticas. Y en el caso de estudio, yo condenso estas dos capacidades en 2 años, 1907 y 1982, que no representan un arco temporal, representan más bien dos indicadores que instancian este conjunto de elementos que dan cuenta de esas dos capacidades en el sistema clausurado y que en los recuadros amarillos he sintetizado. El cometido del ejercicio que propondré a continuación es avanzar en la historización de la clausura sistémica de la colonia de Chipilo, echando mano creativamente del constructivismo operativo en términos de un programa de investigación. Considerando el andamiaje teórico que he esbozado hasta este momento,
Es posible esquematizar el proceso de fascistización experimentado en la colonia de Chipilo, fundada en el marco de los proyectos de colonización emprendidos por el ministro de Fomento Carlos Pacheco en los años 1881-1882, para resolver el problema de la modernización, en los siguientes términos. En 1922 se introdujo al sistema social como una variación, la irrupción del fascismo, la cual fue tematizada en un primer orden de observación con la forma revolución. Las descripciones de segundo orden que se produjeron por el sistema con respecto a la variación basal se vehiculizaron en la idea de romanidad, entendida romanidad como una forma particular de italianidad, marcando la impronta de sentido que habrían de adquirir las comunicaciones fascistas en la colonia. Por ejemplo, la manía del carnet o el sistema ritual que la religión política fascista instituyó para su estabilización. En cuarta instancia, la selección se condensó en los cronotopos del Monte Grappa, el cementerio y la Casa d'Italia, en tanto que medios simbólicamente generalizados, para facilitar la aceptación de la comunicación fascista. Y dio paso finalmente a la reestabilización del sistema social con el asentamiento de una dinámica identitaria sui generis. Esa cita extensa que hacía yo de la sociedad, donde Luhmann aplica este esquema teórico al caso de la Revolución Francesa en Francia, yo lo aplico al caso del fascismo entendido como un fenómeno transnacional a la colonia de Chipilo. La reproducción del sistema social a lo largo del tiempo se despliega por las operaciones comunicativas para el funcionamiento de los sistemas, lo que se debe por una parte a capacidades morfoestáticas que Luhmann define como fuerzas que consienten al sistema sintetizar ejecuciones dirigidas a garantizar la preservación de estructuras, y por otra parte a capacidades morfogenéticas, fuerzas detonantes de cambios, de variaciones, de selecciones, de irritaciones e interacciones, que el sistema permite definir operaciones dirigidas a determinar la modificación o variación mediante la selección de enlaces. Para nuestro caso de estudio, 1907 representa el índice de la morfoestasis. Comienza la construcción del templo de la comunidad que ustedes tienen a la izquierda en esta fotografía. Además de ello, hay experiencias como las juntas de mejoras a través de los cuales los colonos se organizaron adquiriendo un sentido específico su pasado y por lo tanto diferenciando temporalmente el presente del futuro para, en este caso, demandar al gobierno federal que se les otorgaran los títulos de propiedad de las tierras que habían adquirido y de esta forma ya no depender de algo del entorno, de un sistema extra sistémico, sino de las propias operaciones del sistema para su reproducción. La resistencia contra la epidemia, que en realidad era pandemia, de la mal llamada gripe española, que fue una influenza muy similar a la que viviremos en 2009, si no me equivoco, así como los embates de gavillas durante la Revolución Mexicana. Las juntas de mejoras empezaron a finales del siglo XIX y el último enfrentamiento entre colonos y gavillas en el contexto de la Revolución Mexicana será en 1917. Tomo 1907 como el año que condense este largo proceso temporal, no porque justamente en 1907 podamos observar esto. La segunda marca indicativa la situamos en 1982, un año de conmemoración del centenario de la fundación de la colonia, con lo que se despliegan las celebraciones apoteóticas de lo chipileño, subjetivando una narrativa identitaria con fuertes matices étnicos. El Noatri chipileñi, como se dice en Véneto chipileño, que significa nosotros los chipileños, definido semánticamente en función a Lurichichi, que en Véneto significa ellos, los chichos, los mexicanos de las poblaciones circunvecinas, fundamentalmente de raíz náhuatl.
Durante las celebraciones de 1982, se tematizaron los cronotopos generalizadores de comunicaciones estabilizadas simbólicamente. El Monte Grappa, dirigido en cenotafio en memoria de los combatientes de la Gran Guerra en Europa, justamente en la zona del Véneto, y de la defensa de la colonia en México por familias provenientes del Véneto. La Casa d'Italia, altar de la Revolución Fascista, siguiendo el modelo del Palazzo delle Exposizioni en Roma, que se inauguró en 1932 con motivo de los 10 años de la Revolución Fascista, es decir, del régimen de Mussolini, y el cementerio local, lugar de celebración a lo heroico de la vida, encarnado por los mártires. En Italia, los escuadristas caídos en la revolución, particularmente durante el Bienio Rosso, en estos enfrentamientos violentos de los fascistas contra campesinos, sindicalistas, obreros y anarquistas, con la venia del ejército y la policía del reino italiano, y en Chipilo con los nonos fundadores. Si para evitar el condicionamiento cognitivo y normativo, el sistema transforma el curso erróneo de una comunicación mediante codificación en bifurcación de posibilidades de acoplamiento en el sentido de aceptar o rechazar, según Luhmann y de Giorgi, la negociación de sentido que empezó a operar en Chipilo respecto a las comunicaciones fascistas tuvo su motivo en una diferenciación étnica, al resaltar su nacionalidad, que es la de ser italianos, en contraposición a la de mexicanos. Simultáneamente, apeló a una comunicación precedente que se desarrolló bajo el influjo de la memoria social a través de las formas de comunicación que enlazan cierta estabilidad simbólica, como fueron los cronotopos. Una vez que el sistema hizo esta tematización de las comunicaciones fascistas en función a la modalización específica que la colonia, entendida como sistema social, tenía, van a entrar en acción ya los sistemas de interacción, ya distinguidos del sistema social. Y a nivel de los sistemas de interacción, de sistemas concienciales, emergen actores locales que adquieren protagonismo. Por ejemplo, el cónsul Carlo Manstretta Magnani, a la derecha de la diapositiva, o el cura Francisco Ernesto Mazzocco Facineto a la izquierda, el primer cura nativo de la colonia. Un tercer actor, me saltaré directo a ello, un tercer actor colectivo en este caso, son las hijas de María Auxiliadora, la rama femenina de la Orden de los Salesianos, que en la colonia van a organizar las secciones locales de Pícola y Balila, las infancias musolinianas. Aquí las tienen ustedes, siguiendo el uniforme de los camisas negras y las camisas blancas, las niñas. Disculpen que haga este salto, pero es para que tengan ustedes la ubicación espacial. Francisco Ernesto Mazzocco actuaba fundamentalmente en el espacio de la parroquia y las salesianas en lo que había sido la ex hacienda de Chipiloc, en el casco, que tienen ustedes al fondo de esta fotografía, donde se funda el Colegio María Auxiliadora, actualmente Colegio de el Colegio Unión. Y la fotografía que les mostré previamente en las secciones de Balila y Pícola es aquí atrás, donde se tomó. Continúo. La difusión de la comunicación en sociedades altamente diferenciadas vuelve problemática la atribución de selecciones. En estos casos, cito a Corsi, Espósito y Baraldi en el glosario sobre la teoría social, la relación o el acoplamiento entre la selección y la motivación para aceptarla no se puede dar por descontado, haciendo necesaria una mediación. Y aquí es donde podemos ir más allá de las representaciones para adentrarnos al tema de la recepción. Sigo citando a Corsi, Espósito y Baraldi. El criterio que regula el acoplamiento de las elecciones sirve también para motivar a quien acepta las elecciones. Termino cita. Con ello, no me interesa la adhesión interior en el estadio psíquico de los sistemas concienciales, sino ofrecer condiciones de éxito de la comunicación mediante la regulación que generalizan sentidos en un sistema dado. ¿Cómo es posible evocar contenidos en momentos distintos y con interlocutores distintos, asegurando, sin embargo, la unidad a partir de la pluralidad de referencias
que estas diversidades pueden circunscribir. El acoplamiento se logra a través de símbolos seleccionados como acciones o como experiencias cargadas de una cualidad específica en estado latente, que es la de ser generalizables más allá de los contextos en que se fijan. A nivel de los sistemas sociales, los símbolos operan como mistificaciones, nos dice Luhmann, en tanto invisibilizan paradojas para que el sistema las pueda recibir sin perder el equilibrio de su funcionamiento. Las comunicaciones simbólicamente generalizadas son efecto y no causa de prácticas comunicativas efectivas, consolidadas, que tienen entonces por objetivo delimitar un sistema respecto a las irritaciones o ruidos de todo aquello que le es externo, el entorno u otros sistemas. Cuando a fuerza de rememorar un cúmulo de pretéritos, estos se fueron convirtiendo en un artilugio para asegurar la estabilidad, suprimiendo inconsistencias y discontinuidades, es entonces que un sistema social logra tematizar de forma exitosa un cúmulo específico de comunicaciones. Para el caso de Chipilo, ese momento está situado en esta propuesta interpretativa en las celebraciones del centenario de la fundación. Los medios simbólicamente generalizados son, por lo tanto, medios binariamente codificados, concluye Luhmann. Permiten unos éxitos especiales de comunicación bajo la condición de que un sistema asigne sus operaciones a tal codificación. Retomamos aquí, por otro camino, la hipótesis planteada en el apartado introductorio a esta investigación para enlazar los cronotopos que han sido propuestos como medios simbólicamente generalizados para las operaciones mnemotécnicas de los sistemas sociales al caso específico de la colonia Chipilo en términos de sistema social autorreferencial y autoclausurado. La comunidad chipileña reproduciría sus comunicaciones codificándolas en diferenciaciones binarias étnicas. 1982 convocó a los chipileños a la excepción de la cotidianidad que coexiste simultáneamente con el intento por encuadrar la naturaleza espontánea de lo festivo ocluido en lo nostálgico en el centenario de la fundación de la única colonia, esto es la programación que se genera en la colonia, como la única colonia italiana en Latinoamérica que había sobrevivido al embate de los tiempos y a las inercias de la asimilación racial. En ese año, Chipilo fue envuelto por una niebla de añoranza que humedecía los ojos. Cito aquí un fragmento de una entrevista que hice a un informante, una entrevista a profundidad que hice a un informante en 2014. Que todo lo que sufrieron los nonos en véneto significa abuelos, sirva de algo a estas generaciones. La recursividad de las comunicaciones hacia una tematización futura del tiempo. Voy concluyendo. El repliegue del nosotros como piedra de toque emerge solo después del final del periodo fascista y no inmediatamente a la fundación. Hace patente una decisión que a mi parecer pasa del plano de lo trascendente a lo inmanente. Hace patente una conciliación, un intento al menos de conciliación entre las pulsiones del fascismo con la nostalgia posterior del abandono. Esto es, la identidad ingresa al sistema como ámbito de lo social desplegado en la temporalización que la memoria social configura a partir de la reflexividad en torno a las acciones posibles ante la experiencia de una expectativa frustrada. En este caso sería el regreso del sistema chipileño a el sistema italiano mayor. Sea manteniendo esa expectativa presa a la frustración, respondiendo a la latencia de lo cosmológico, o más bien cambiándola en vista de lo experimentado, abriéndose a la cognición, a la transformación del sistema. La hipótesis que se sigue de esta investigación es que el sistema social de la colonia optó por la primera opción, recentró a partir del centenario la italianidad como indicador identitario de su semántica, pero sin acoplarla al suelo mexicano que habita. Quizá es aquí cuando lo chipileño entra en escena como un concepto no ontológico, sino terapéutico,
encubridor de esta trama disociativa, una forma de desparadojización de la paradoja. Cito a Ríos Molina: las relaciones sociales basadas en el factor étnico fueron reelaboradas en las instituciones. En su caso de estudio, que es colombiano, en las instituciones religiosas. En mi caso de estudio, en las instituciones culturales. La diferenciación medio-sistema verificadas en este registro a partir de la tematización y modalización en la memoria social dadas por el procesamiento especificado de la experiencia fascista en la colonia de Chipilo, le permitió a esta constituirse como comunidad de sentido. Aquí tienen, para concluir, algunas fotografías históricas. Al centro tienen ustedes al periodista Mario Apelius, sentado a su lado a Carlo Mastretta, y el resto son los pater familias de Chipilo, el mazo del Monte Grappa. El cerro de la colonia no tenía nombre antes, sino que a partir del inicio del proceso de fascistización se le puso el mismo nombre que el monte principal de la zona de Venecia, del Véneto, que fue donde los italianos vencieron a los austrohúngaros al final de la Gran Guerra, Monte Grappa. Y a su izquierda tienen una credencial del Partido Nacional Fascista del fascio Giovanni Giuriati, que fue el fascio que se organizó en Chipilo. Aquí los tienen ustedes, el fascio de Chipilo el día de la credencialización. Les había mostrado las secciones locales de Pícola y Balila. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, pues la presentación del maestro Espíndola es excelente, sólida y exhaustiva. Expone con claridad las características teóricas y metodológicas de su prolífico trabajo. Y pues, por supuesto, esperamos preguntas y comentarios de interesados en esta conferencia. Octavio, muchas felicitaciones. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a quienes nos han estado escuchando. Siempre hablar de Luhmann es bastante pesado, entonces espero que haya resultado atractiva esta exposición. Claro, por supuesto, sobre todo viniendo de alguien del campo de la historia, ¿no? Es decir, tengo entendido que el profesor Fernando Betancourt ha sido tu asesor en el proceso de trabajo. Sí, fue el asesor de lo que fuera mi tesis de pregrado, que dio el origen a todo esto, y si quieren culpar a alguien porque Luhmann siga reproduciéndose en el campo histórico, culpen al profesor Betancourt, que fue quien me introdujo a la teoría de sistemas y a quien le agradezco muchísimo. Bueno, es excelente el trabajo que tiene sobre historia y cognitivismo, ¿no? Los procesos históricos desde la teoría de sistemas. Lo vamos a tener pronto invitado aquí en el seminario. Espero que en junio o julio pueda asistir, decía asistir. Oh, felicitaciones. ¿Qué ha sido, qué ha significado para ti, que eres de Chipilo, esta investigación? Ha sido un desafío, digamos, en dos registros, ¿no? En el metodológico y en el ético. En el campo ético siempre está, yo creo, la pulsión de hacer una geografía, si se estudia un personaje, o de hacer una apología, eso que un cercano paisano a ti, Michoacán, Guadalajara, Luis González y González, llamara el amor por el terruño, ¿no? Por la matria. Y por otra parte, pues está de cierta forma a nivel metodológico, incurrir en problemas como dotar con carta de naturalización epistemológica a ideas que no pasan por un proceso de falseamiento, ¿no? de rigurosidad metodológica. Entonces, por una parte, por ejemplo, el tema ético, pues opté por tomar un distanciamiento, por introducir esto que voy a hacer una herejía, porque hablando de Luhmann me voy a permitir traer a cuenta a un francés que no suele ser muy ad hoc en el contexto luhmanniano, a Bourdieu, la sospecha, introducir la sospecha como una forma metodológica en la práctica etnográfica, en la lectura de los documentos de archivo. Y a nivel metodológico, digamos, esta cuestión se intentó sanar precisamente recurriendo a la teoría
de sistemas. Fue un desafío enorme, pero creo que me dio rendimientos teóricos y analíticos bastante interesantes para estudiar un caso de estudio. Justamente Jorge Galindo decía una vez que es bastante complicado traducir la teoría lumaniana en un programa de investigación, ¿no? Porque el propio Luhmann nunca lo hizo. Se ubicó en el registro de la teoría y es muy buena para pensar teoría o para falsear teorías, ¿no? Pero pues el desafío de traerla a un caso práctico, no sé si haya sido exitoso, pero por lo menos como experimento, me ha parecido bastante interesante y sobre todo útil para intentar salvar los desafíos metodológicos como alguien nativo de la colonia. Fíjate, antes de empezar la conferencia estábamos platicando Octavio y yo, y le comentaba que en el 2019 tuve la oportunidad de estar en Bielefeld, y a un ladito de Bielefeld, a 5 minutos de la universidad, hay un centro de investigaciones interdisciplinarios cuyo primer director fue un historiador, Koselleck. Lo extraordinario, tuve la oportunidad de platicar con Brita, la directora del instituto, y lo impresionante es que este instituto de investigaciones interdisciplinarias, lo que principalmente tienen salas de reuniones para 3 personas, salas de reuniones para 10 personas, salas de reuniones para 200 personas. Y quienes se reúnen ahí son grupos interdisciplinares, científicos, historiadores, sociólogos, economistas, politólogos, en fin, o biólogos, físicos, químicos, para tratar temas complejos. Y creo que este gran desarrollo y este gran avance tiene que ver con la figura de su primer director, Koselleck, que entendía en este modelo de historia conceptual la importancia de las conexiones y las relaciones. Es más, el estudio de la relación como la historia misma de la ciencia, ¿no? Y de muchas disciplinas nuestras. Eso me impresiona mucho. ¿Cómo te ha ido con Koselleck? Fue, digamos, uno de los autores con los que yo entré a la teoría de la historia, digamos, haciendo un poco de genealogía intelectual en el Colegio Historia de Puebla. Hay un profesor llamado Marco Velázquez, que es quien introduce los debates de historia cultural a Puebla, un amigo y contemporáneo de Guillermo Cermeño, de Alfonso Mendiola, quienes hacen lo mismo en la ENA, luego en la Iberoamericana, en el Colegio de México, y justamente el andamiaje de la historia cultural pues descansen mucho en la propuesta de historia conceptual de Koselleck, quien discutió muchas veces con Luhmann, ¿no? Fue un contemporáneo suyo ahí en Alemania, y es fascinante, ¿no? Cuando yo después leía a Luhmann, esto, por ejemplo, de las distinciones temporales, dije, esto es Koselleck, nada más que en otro registro, ¿no? Claramente estaban en una discusión muy similar y pensando temas muy parecidos. Y después cuando yo entro al posgrado en la Flaxo México, bueno, la Flaxo México fue una de las instituciones que, digamos, introdujeron a Luhmann al debate mexicano junto con las traducciones que empezaron a hacer la Universidad Iberoamericana de México y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, ¿no? Cuando Nora Rabotnikov está en la Flaxo México, empiezan bastantes artículos en perfiles mexicanos, por ejemplo, intentando socializar en las ciencias sociales mexicanas la teoría lumaniana. Entonces, de cierta forma, mi formación se ha mantenido gravitando cerca del campo alemán, con Koselleck, con Luhmann y con estas propuestas que si bien vienen de la sociología propiamente, se vuelven en teoría social, ¿no? Permean todas las ciencias sociales y creo que es una de las riquezas que tu anécdota, Carlos, en este Instituto de Estudios Interdisciplinarios da cuenta. Oye, Octavio, pues tienes varias preguntas. Una de ellas, bueno, tienes unas preguntas un poco extensas. Te voy a leer la primera. Dice, hola Octavio, una pregunta. ¿Qué sentido le atribuyes al trabajo teórico? De vez en cuando se le critica a los historiadores un apego muy estrecho con los hechos y a los teóricos al revés,
una sobreconceptualización de la realidad. ¿No crees que eso pasa con los usos de Luhmann? Vamos una por una. ¿Cómo ves? La otra es muy extensa. Ok, atiendo esta entonces. Efectivamente, uno de los debates usuales en los departamentos de historia de las universidades es cuántos cursos de teoría tienen que llevar, si es que los tienen que llevar, ¿no? Afortunadamente, mi formación de licenciatura tuve una formación teórica de introducción, digamos, ¿no? Uno siempre está intentando aprender, desaprender y reaprender la teoría. Pero hay una tendencia, hay una proclividad en la historia por herencia de uno de sus fundadores en términos del método moderno, Leopoldo von Ranke, a decantarse por la investigación empírica y la reconstrucción del hecho, ¿no? Va a ser con los anales, particularmente con la segunda y la tercera generación de anales y después con la llegada de toda una escuela francesa, alemana y británica de reflexión. Estoy pensando, por ejemplo, en Paul Ricoeur, en Michel de Certeau, en el propio Luhmann, en Koselleck, de cierta forma, en Thompson, que si bien E.P. Thompson, si bien es sociólogo, hizo trabajos de historia muy interesantes. Charles Tilly, también sociólogo, pero sociología histórica, que más bien, digamos, rebasan la instancia de lo puramente factual, de lo empírico, de reconstruir bases de datos y transcribir documentos y hacer paleografía y crítica de fuentes para dar un paso allá, ¿no? Y avanzar en la aplicación de modelos teóricos a el estudio de la experiencia del tiempo en sociedades humanas. El otro extremo, digamos, el humaniano, que solía pasar a la sociología mexicana, pienso en finales del siglo XX, si se ven muchas tesis de pregrado y de posgrado de los 90s, principios de los 2000, son tesis muy teóricas, ¿no? Marxistas o estructural funcionalistas o interaccionistas, pero muy teóricas, donde el enfoque es más bien pues traducir de cierta forma, digámoslo, a Mead, a Garfinkel, a Goffman, a Luhmann propiamente, o a Weber, en los debates teóricos mexicanos. Creo que hoy la gran riqueza de la producción académica latinoamericana en general, mexicana en particular, es que, con notables excepciones, por supuesto, creo que hemos ido avanzando en un justo medio aristotélico, en un punto donde ni saturemos únicamente de descripciones empíricas, ni nos obsesionemos con la formulación teórica. Claro, y con esto quiero cerrar esta respuesta, claro, que hay teorías que requieren mayor formulación, ¿no? Darle más rodeos. Por ejemplo, el caso de la teoría sistemas de Luhmann, pero porque él mismo, en el corpus luhmanniano, es bastante denso, ¿no? Y hay que hilar muy fino para asegurarnos de que no estemos malinterpretando o no estemos cometiendo abusos heurísticos. Contrario, pienso, por ejemplo, en la etnometodología, que es, sin despreciarla, bastante accesible y sencilla en términos de su conceptualización desde que la conformó Harold Garfinkel, y por lo tanto, un artículo de etnometodología publicado en las revistas de la American Sociological Association, por ejemplo, se despacha generalmente en 1 o 2 cuartillas el debate teórico, y luego se le entra ya al modelo, ¿no? al estudio. Creo entonces que esto hay que tenerlo en cuenta. Mucho de desde qué perspectiva queremos abordar el problema, pues nos va a marcar qué tanto tenemos que darle un rodeo teórico, pero estoy totalmente de acuerdo con la persona que amablemente nos ha planteado esta pregunta, en que implícitamente habría un deseo de un medio, ¿no? Que haya un andamiaje teórico sólido, pero que haya una aplicación empírica que dé cuenta de los rendimientos, porque finalmente creo, esa es la utilidad de la teoría política, de la teoría social, de la teoría historiográfica, ser de utilidad para una agenda de investigación. Bien, la persona que te pregunta es Concho. Muchas gracias. Bueno, tenemos otra pregunta que te digo que es la extensa, de Eduardo Montaner Anguiano. Dice: hola, soy lingüista y escritor de Chipilo. Mi pregunta será bastante extensa. Espíndola estudia a Chipilo siguiendo a Luhmann como un sistema social en sus relaciones intra y extrasistémicas
pero al mismo tiempo sitúa lo anterior sin indagar el nivel local y la identidad étnica con el que se fundó la colonia. Evade por completo el estudio de las dinámicas que la misma experimentó como fruto de un proceso colonizador y con ello las diferenciaciones internas que generaron su especificidad mediante la reproducción de sus operaciones y ubica todo lo anterior solo décadas después, en 1907, con la construcción de la iglesia, pero sin mencionar, por ejemplo, el estudio en 1983 por Mario Sartor o la organización colectiva ocurrida durante la construcción que los colonos tuvieron que hacer por propia mano de sus casas, o la del cementerio en 1896. Y más aún, se detiene en fenómenos globales que no afectaron solo a Chipilo, como la revolución o la pandemia de 1918, y luego salta a la llegada del fascismo enviado por las élites de la capital del país y afirma que la conservación de la identidad, lengua y cultura propia de los chipileños se debió a este fenómeno y luego al hermanamiento con Segusino en el centenario. Sitúa a Chipilo y sus habitantes en una dinámica solamente global, extrasistémica, al hablar siempre de una presunta italianidad, romanidad, latinidad o hispanidad, pero nunca se detiene en la médula identitaria de su objeto de estudio, la venetidad. Incluso se equivoca ubicando hasta el centenario el surgimiento de una de las tradiciones más importantes, vigentes y espontáneas del pueblo, el Capodano, que se celebra desde enero de 1883. Puede entenderse un sistema social arrebatándole lo que tiene de más intrasistémico y local y explicarlo con fenómenos y categorías extrasistémicos iguales. ¿Usted de verdad considera que el aislamiento fundador de la colonia no tuvo contingencia y que la diferenciación del nosotros y el ellos en un enclave étnico extranjero tuvo lugar a 42 y 100 años de su establecimiento? Sobre todo, si consideramos que en las 6 colonias fundadas, Chipilo fue la única que para sobrevivir se vio obligada a replicar su identidad propia en las montañas prealpinas, no solo hablando su lengua veneta como clave morfoestática, sino también dedicándose a producir lácteos y derivados exactamente como hacían en sus pueblos de origen, a diferencia de la Manuel González, que tuvo una reconversión laboral en la cafeticultura. ¿Es posible la autopoiesis en un sistema social si ésta se le niega en su más profunda capacidad morfoestática? Se le atribuye la preservación de estructuras solo a sus capacidades morfogenéticas. ¡Wow! ¡Qué lectura tan profunda ha hecho de tu exposición! Bueno, está la pregunta, los comentarios y los señalamientos que te hacen. Muy amplia. Pero bueno, si gustas. Gracias, Carlos, por leer la pregunta. Yo reiteraría un argumento que he planteado previamente respecto a que cada quien elige el ángulo en términos epistemológicos desde el cual aborda un fenómeno social. Luhmann lo dice de forma muy clara en La ciencia de la sociedad y lo reitera en La sociedad de la sociedad. Un problema muy frecuente es que queremos encuadrar muchas veces un discurso sin haber leído de forma sistemática a un autor, ¿no? Y pretendemos utilizar ciertos conceptos de forma esporádica o de forma validatoria. Luhmann refiere a que toda observación sobre el sistema social es producido dentro del mismo sistema social y ello permite que generen muchísimas perspectivas en términos de observación de segundo nivel. Yo remitiría a esta persona, si tiene el interés, en consultar la obra, a ella y a cualquiera que tenga el interés en la obra de Marcela Martínez Rodríguez, que ha estudiado con una maestría insuperable el caso de todo el proyecto de colonización y de las demás colonias. Nunca fue el objetivo de mi proyecto de investigación, ni lo ha sido semejante empresa. En segundo orden, respecto a la cuestión étnica, tampoco profundicé en ello ni en mi libro, ni lo he hecho en los artículos que he publicado, ni en esta charla,
porque hay una tesis de licenciatura de la Universidad de las Américas Puebla, ya con años, pero bastante bien hecha, con mucha rigurosidad desde el método etnográfico, sobre las relaciones étnicas entre Chipilo y los poblados circunvecinos. Entonces, me parece que yo tengo poco que agregar a ese desarrollo de Reyes Kip, se apellida la autora. Respecto a la historia misma de la colonia, tampoco ha sido nunca mi propósito. Regresamos a tu pregunta, Carlos, respecto a Luhmann en los historiadores, ¿no? Mi propósito siempre ha sido en esta investigación poner en uso un marco teórico para explicar un problema social. Quien nos hace la pregunta dice ser lingüista, posiblemente pueda recurrir desde otro enfoque a dar otro bagaje de respuestas que posiblemente no coincidan en el registro de lo que mi propuesta interpretativa pone sobre la mesa, y esa es la riqueza de las ciencias sociales. En la ciencia de la sociedad, Luhmann lo pone muy claro, ¿no? La gran riqueza de esta pluralidad de perspectivas es que continúan generalizando y generando diversas tematizaciones sobre los sistemas sociales. Esto no se agota, ¿no? No hay nada más antitético al funcionamiento de la ciencia en general, desde Kuhn, Lakatos hasta Luhmann, que decir que algo ya se ha discutido y que por lo tanto queda clausurado ese tema de discusión. De otra forma, jamás existirían los clásicos, tal como Jeffrey Alexander los ha teorizado, ¿no? Y también Luhmann en un libro que tienen junto con otros de los clásicos de la teoría social. Y hay una confusión en la pregunta respecto a conceptos luhmannianos que es bastante frecuente cuando no estamos como acostumbradas a la discusión y a leer a Luhmann. En ningún momento hay un uso de elementos extrasistémicos. Lo apunté en el preámbulo, en el desarrollo del modelo teórico. Siempre todos los elementos son procesados por las propias operaciones del sistema. Por lo tanto, el sistema mismo decide cómo tematiza en función a la forma especificada de modalización los elementos que le son externos. Externos debe entenderse aquí porque este es otro registro en el que la pregunta desvía un tanto el calibre. Tanto los sistemas psíquicos y concienciales, que es la forma como Luhmann refiere a los individuos, como otros sistemas o el entorno, todo eso es externo al sistema. Y por lo tanto el sistema mismo selecciona y tematiza de una forma dada ciertas comunicaciones. El negacionismo, por ejemplo, es una forma de comunicación que el sistema puede también tematizar en función a su modalización si le es fructífero para su reproducción en términos de sus propias estructuras. Entonces, afortunadamente la ciencia social se fundamenta en la divergencia, se fundamenta en el diálogo, pero siempre con la ética profesional de discutir aquello que ha sido previamente leído, o siempre respetando el esfuerzo y el trabajo de las demás personas que conformamos el trabajo académico. Entonces, pues este tipo de espacios realmente contribuyen muchísimo a esos momentos de discusión y de enriquecimiento. Muchas gracias. Bueno, con esta última respuesta tan amplia y extensa como la pregunta, que no es fácil encontrarlas, el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad agradecen a nuestro estimado maestro Octavio Espíndola Sago su valiosísima participación. Muchísimas gracias a todas y todos. Gracias, Carlos.